La Fundación Tarea, una entidad sin fines de lucro, es de los centros más avanzados del mundo en técnicas de restauración. Fue creada por la Academia Nacional de Bellas Artes con el apoyo de la Fundación Antorchas para contribuir a la conservación del arte colonial argentino. Y precisamente la tarea es buscar, restaurar y devolver a su lugar de origen las obras perdidas y dispersas de un valioso patrimonio cultural que se encuentra en peligro. ¿Por qué se pintaron estos ángeles arcabuceros? Eso es lo que no sabemos. Insisto, podemos conocer su número, su lugar de origen, es decir, la zona entre Cusco y el lago Titicaca, pero ¿por qué se pintaron? No lo sabemos. ¿Cuáles fueron sus fuentes, las fuentes literarias que dieron origen a esa iconografía? Tampoco la conocemos. Es bastante complicado. Yo he pensado, con muchos otros personas que se han dedicado al estudio de este tema, que su origen viene de libros apócrifos judíos, es decir, de muchos de la literatura judía, por ejemplo, libros de Esdras, etc. Pero últimamente, a raíz del estudio que tuve que hacer para esta exposición, pienso que debe haber un texto que no conocemos todavía, que por ahí está delante de nuestras narices y en más de alguna biblioteca conventual, que reúne toda esta vieja tradición cristiano-judía. Es decir, hay elementos muy claros de la tradición judía, de libros de textos judíos, de esos que se llaman apócrifos del Antiguo Testamento o libros intertestamentarios, y otros libros más, como la Cábala, el libro del Zohar, etcétera, que están dentro de una determinada literatura de origen judío. Los nombres son muy variados. Los nombres no son los aceptados tradicionalmente por la Iglesia. La Iglesia solamente aceptó 3 nombres: Miguel, Gabriel y Rafael, y rechazó todos los demás nombres. Pero eso no fue inconveniente para que se lo siguiera representando. Y estos ángeles que están en la exposición, más todos los demás, fueron destinados a iglesias. Por lo tanto, la tradición religiosa de la zona, de toda América, porque los nombres aparecen tanto en México como en Colombia, como en Perú, como en el norte argentino. Es decir, que toda América aceptó la presencia en las iglesias de ángeles, digamos, no oficiales, no aceptados oficialmente. Es decir, Baraquiel, Jeudiel, Eliel, Uziel, Uriel, etc. La terminación El quiere decir de Dios, ¿no es cierto? Miguel significa quien como Dios, Gabriel, mensajero de Dios.
Rafael medicina de Dios o médico de Dios. Bueno, todas estas pinturas sí, están hechas por indígenas, es decir, la mano de obra indígena es fundamental en estas zonas donde la población indígena y mestiza, por otra parte, es la población predominante hasta el día de hoy. Ahora, lo curioso es que posiblemente estas figuras angélicas que aparecen en las pinturas también son las mismas que aparecen en ciertas ceremonias folclóricas. La famosa diablada de Oruro, que después se difundió como ceremonia folk, ¿no es cierto?, en muchas otras regiones aledañas a Oruro, y ciertos bailes como los chitripulis, y como un baile o una ceremonia que se realizaba en Lima, en los cuales los indios aparecían vestidos de ángeles y portaban arcabuces. Se había formado por la parte anterior una especie de crecimiento de hongos, una putrefacción que hizo deteriorar y desintegrar las capas de recubrimientos, sobre todo a lo largo del travesaño, a lo largo horizontal del travesaño, donde se depositaba justamente toda esta materia, ¿no? Esto es un daño irreversible que se logra, digamos, conservar en ese punto. Justamente se trata de que no vuelva a suceder, y de que no continúe esta putrefacción. Hay algunos cuadros perforados con clavos, pegados al bastidor con colas muy fuertes. Las telas son irregulares y rotas por todos lados, tienen agujeros, roturas, quemaduras, y por la parte de atrás están muy deterioradas, manchadas con manchas de humedad, excremento de murciélagos y algunos pájaros. Y todos estos problemas tienen que ser muy bien documentados para que después al final sepamos y tengamos una reseña histórica y una buena documentación para investigación, por ejemplo, ¿no? Justamente a través de todo este análisis previo que se hizo se puede ver si el cuadro fue barnizado o no, si tiene algunos retoques, repintes o no, si hay pintura subyacente importante de conservar. Es por eso que el cuadro se tiene que estudiar profundamente antes de poder ser intervenido, ¿no? Generalmente nos demoramos entre 2 semanas y 1 mes de estudio antes de intervenirlo, directamente, propiamente dicho, ¿no? La iconografía de los ángeles en la zona andina se la puede dividir en 2 tipos o clasificar en 2 tipos que también están representados en la exposición. Por un lado, los ángeles que aparecen vestidos con faldas sobrepuestas y con encajes, que yo deduzco son la traslación a la pintura de unas imágenes vestidas que se colocaban en los altares transitorios que se levantaban en las plazas o en las calles o en las iglesias en determinadas festividades. Y de eso hay documentación bastante abundante que probarían
por qué estos ángeles aparecen vestidos de esta manera, con un traje tan femenino, siendo el carácter de los ángeles netamente masculino. Siempre se le otorgó a los ángeles un carácter masculino, aunque el afeminamiento de su figura es paulatino pero progresivo. Yo diría que se pasa del ángel mancebo, el ángel joven, a las ángelas femeninas, decididamente femeninas del siglo XVIII, insisto, en un proceso progresivo y definitorio. Sin embargo, este carácter masculino y combativo, yo diría por momentos agresivo, porque ellos tienen que atacar a los demonios y su finalidad es establecer un orden en el universo y ser mensajeros de las órdenes de Dios. Esta idea, ¿cierto?, no condice o no condiciría con estos atuendos femeninos que presentan los ángeles barrocos de la pintura peruana y altoperuana, o de la pintura americana en general. En algunos casos las aberturas que presentan la túnica muestran unas piernas así muy mórbidas y muy femeninas, como en algunos ángeles mexicanos. Este indumento de faldas ahuecadas, como decía recién, insisto, está relacionado directamente con esas figuras esculpidas o figuras de vestir que se colocaban en estas arquitecturas efímeras o arquitecturas transitorias. El otro problema es el de los arcabuceros. Insisto sobre la palabra llamados arcabuceros. ¿Por qué digo llamados? Porque el arma que portan en muchos casos es difícil definir como un arcabuz. Parecen mosquetes, es decir, son armas de fuego. Por eso pienso que por ahí les vendría mejor la designación de ángeles militares, porque justamente en su condición de militar está también su actitud agresiva. Estos ángeles arcabuceros, hasta ahora, mientras no se pruebe lo contrario, aparecerían como una creación netamente americana. En el caso de los arcabuceros hicimos un entelado, es decir, nunca fueron tratados ni tocados ni nada. El cuadro llegó a nuestro taller deteriorado por el pasar del tiempo, por daños físicos y químicos de la misma materia, ¿no? Y por lluvias torrenciales que hacían que se chorreara todo el barro de las paredes y se acumulara sobre la parte posterior. Esto da mucho trabajo, pero es mucho más favorable para el restaurador restaurar un cuadro que no ha sido tocado antes. Se llama muetelado a la adhesión de una nueva tela, un nuevo soporte a la parte posterior de la tela original. En el caso de los arcabuceros, todas las telas venían cosidas, es decir, consistían de 2 o 3 pedazos de tela diferentes, de diferentes tamaños, cosidas entre ellas por una costura bastante rígida y gruesa, y por un hilo mucho más grueso que el hilo original.
que se pintaban en series, formando lo que se llamaba entonces una compañía o una marcha de ángeles. Conjuntamente con este carácter combativo de los seres angélicos, lo que sería una compañía militar. Y como compañía militar tienen un indumento que es propio de los militares de la época, y las armas de fuego, además la bandera, el que toca el pífano, el capitán, que sería en este caso San Miguel, de acuerdo con la antiquísima tradición. Terminado el proceso de restauración, se le coloca una plancha de plástico corrugado por la parte posterior del cuadro y se le enmarca para ser embalado nuevamente y ser transportado a su lugar de origen.